Continuación, con P mayúscula, programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En igualdad yo quiero un pueblo, un solo pueblo. Bien amigos, bienvenidos a su programa con P mayúscula. Ya esta semana el país ha iniciado algunos temas importantes con lo que tiene que ver con la vida política dentro del seno de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional pues ya las dos fracciones mayoritarias del Partido Socialista Unido de Venezuela con el Polo Patriótico y los partidos de la Mesa de la Unidad están vía a un equilibrio y un entendimiento. Ya ha sido información toda la semana, la agresión donde nosotros estuvimos viendo en Venezuela durante todo este clima luego de las elecciones. Ya el Consejo Nacional Electoral inició las auditorías, no como estaba prevista o como venía haciendo las demandas. La Mesa de la Unidad, Enrique Capriles también, y el comando de la Mesa de la Unidad, el comando Simón Bolívar, también fue al Tribunal Supremo de Justicia esta semana con un pliego extenso de muchas denuncias para iniciar un proceso por la vía judicial de impugnación a las elecciones. Eso está pasando en el tema electoral que seguimos desde el 8 de diciembre en una gran incertidumbre en Venezuela, luego de la ida del expresidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías a La Habana a su tratamiento, del cual pues ya todos sabemos lo que pasó, y seguimos en un clima inestable. Ese clima inestable político que va en vías de solucionarse seguramente, también nos afecta en la vida cotidiana. Y hoy vamos a estar conversando de todos estos temas, porque así como está la vida política en la Asamblea Nacional, pues no hay alimentos, sigue el tema de la inseguridad, la frontera, y pareciera que Venezuela ha entrado en un gran conflicto dentro del mercado latinoamericano y mundial por el tema del reconocimiento político y otros temas de agresión por parte del gobierno nacional, y eso afecta indudablemente a todos los venezolanos, sumado además con la nueva ley laboral que también entra en vigencia, y tenemos pues todo un escenario súper complicado en Venezuela, y vamos a conversar con su invitado, nuestro amigo, el economista Rubén Darío Bolívar. Bienvenido a tu programa, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias por atreverte a sentarte aquí, porque yo creo que tenemos un amplio menú en Venezuela en este momento. Estamos en uno de los momentos republicanos más complicados, a mi entender. Fundamentalmente desde que tenemos inicio de la vida democrática reciente del año 1958 para acá, digamos que en estos dos últimos años han confluido una serie de factores que han generado cierta incertidumbre, cierto desasosiego en muchas personas, sin mencionar que un mal manejo de algunas variables macroeconómicas que inciden notoriamente sobre lo que viene siendo el funcionamiento del país en líneas generales. Recordemos que la economía viene siendo un escenario o quizás una etapa, un aspecto de la vida que incide notoriamente sobre cada uno de las otras variables. Por ejemplo, la variable política, la variable social, o incluso hasta la cultural, por mencionar algo. Estamos en tiempos complicados, pero siempre existe la fe de que se puede solucionar eso a futuro. Bueno, si no se pudiera solucionar, no existieran las profesiones especializadas en todos los temas. Decían, bueno, es que la gente está cometiendo delitos. Bueno, mientras que existan jueces, tribunales, cárceles, etcétera, la gente se sale de la ley, pues si no, ese poco gente se queda sin trabajo también. Si no hay problemas económicos, sería complicado seguir teniendo carrera. Ahora, si nosotros vamos al punto crítico de Venezuela, al punto de vista económico, ¿cuál es? Bueno, fundamentalmente dos aspectos que van estrechamente ligados. Inflación y escasez. La gente muy poco tú la escuchas quejándose de lo que viene siendo el poco crecimiento del Producto Interno Bruto. Quizás muchas personas no manejan ni siquiera ese concepto. El Producto Interno Bruto no es más que la sumatoria de todos los bienes y servicios que produce Venezuela en un periodo de tiempo determinado. No es otra cosa, sino cuánto produjo Venezuela en un año, cuánto produjo en un mes. Entonces uno lo contrasta periodo con periodo y ve si crece o no. Lo idóneo es que dado que la población crece, la producción también crezca.
porque esto redunda en que exista una mayor cantidad de bienes y servicios para una población cada vez mayor. Ahora, si la producción no crece, significa que cada vez hay menos. Nosotros tenemos un claro estancamiento en la producción. Y ese estancamiento se traduce entonces en que exista inexistencia, valga la contradicción, inexistencia de bienes y servicios para la cantidad de personas que los demandan. Eso es lo que trae la escasez. La escasez es algo que resulta ser bastante lastimoso en el aspecto de la cotidianidad de las personas. Las personas ahora se ven obligadas a dedicar una mayor cantidad de tiempo para conseguir los rubros que necesitan consumir. Yo en lo particular, y pongo mi ejemplo preciso, tengo meses sin hacer en un mercado completo con todos los recursos y todos los bienes que yo deseo comprar. O sea, siempre me veo con el carrito fallo y me veo obligado a asistir a otro lugar a terminar de completar lo que adquiría. Bueno, eso lo vivimos todos los venezolanos. Ahorita es sumamente complicado encontrar todos los bienes que uno desea. Cuando uno los encuentra quizás están a precios prohibitivos. No todo el mundo puede hacer el tupé de pagar precios tan elevados. Y ese viene siendo entonces la otra variable que afecta a nuestra cotidianidad, la inflación. Mes a mes vemos cómo hay cambios en los precios, por lo menos de algunos productos que no están regulados. Inclusive cuando observamos productos regulados y no los encontramos y tratamos de buscarlos por otras vías distintas al mercado formal, al mercado regulado, nos encontramos entonces con unos exabruptos en los precios en los cuales se ofrecen. Son parte de las distorsiones que afectan la cotidianidad del venezolano y quizás sobre los cuales la gente tradicionalmente se queja con mayor contundencia. El otro pudiera ser la falta de empleo, pero más allá de la falta de empleo, yo creo que estos dos aspectos inciden sobre todo lo demás en el aparato. Pero fíjate, el gobierno ha venido insistiendo en que existe una escasez por otros productos, por otras razones distintas a la producción. El gobierno habla del acaparamiento, el gobierno habla que la gente o los empresarios o los oligarcas o la gente de derecha y los ricos agarran los productos y no los colocan en los anaqueles, sino que los desvían hacia los buhoneros y que tú puedes conseguir en el mercado no formal. O sea, tú puedes ir tranquilamente a un supermercado y no conseguir, como no tenemos rato que no conseguimos mantequilla, por ejemplo, y a 2 cuadras de los buhoneros está la mantequilla, con 3 veces o 4 veces más lo que cuesta dentro de un supermercado donde no lo hay. Eso mismo pasa con la crema de dientes, con el papel toalé, con el jabón. O sea, existen una serie de productos que no están en los anaqueles, pero el gobierno ha venido demandando de que eso obedece a un plan de desestabilización del sistema. Ok, existen varias lecturas en torno a eso. En primer lugar, si el plan existe, y el plan viene siendo denunciado desde hace bastante tiempo, ojo, no estamos hablando de que son meses de denuncia, este mismo cuento del desabastecimiento vía acaparamiento y vía sabotaje puede tener fácilmente 10 años, 9 años sobre el tapete del debate político nacional. Bueno, lo que demuestra es una incapacidad obviamente de las instituciones del Estado de poder perseguir eso. Con respecto a que si los buhoneros acceden o no a la venta de los productos que no se consiguen tradicionalmente en el mercado formal y que obviamente especulan con los precios una vez que lo informalizan. Bueno, también entonces demuestra una ineficiencia del aparato del Estado, de las instituciones del Estado, en perseguir aquellos mercados que pudieran ser atentatorios contra la salud de la economía nacional. Y me refiero a muchísimos mercados informales que, dicho sea de paso, catalogan a Venezuela como uno de los países donde mayor piratería existe en el mundo, según un informe que salió la semana pasada. Ese tipo de realidades no se les puede achacar solamente a un grupo en particular de la sociedad venezolana, en este caso el sector privado. Entre otras cosas, cuando esto existe es porque el gobierno no logra consolidar su política de combatirlo. Sin efecto tiene una política de combatirlo. Así que me parece más un elemento discursivo que un elemento real, tangible de lo que está ocurriendo en la economía. La clave de lo que está ocurriendo en la economía nosotros la podemos ver muy sencillo cuando solamente notamos las estadísticas de cuántas empresas han cerrado en Venezuela en los últimos 14 años. Obviamente, mientras más empresas cierren, menor es la producción. La tasa de crecimiento de las empresas jamás va a igualar la tasa de cierre de las mismas, por lo menos en lo que hemos vivido en estos últimos años. Y por sobre todas las cosas, bueno, anuncios que quizás pueden resultar dramáticos para la sociedad venezolana, como el que realizó la empresa Gruma mexicana la semana pasada, de retirarse de Venezuela y no seguir con sus operaciones acá. ¿En qué se traduce eso? Bueno, que nosotros ahora nos va a costar mucho más encontrar harina de trigo, por mencionar algo.
ese tipo de realidad, ese tipo de... El desempleo que genera. Claro, ese tipo de distorsiones obviamente tienen una incidencia notoria sobre el funcionamiento de la economía, pero la única solución que existe es obviamente que el Estado fortalezca la oferta de los factores productivos, fortalezca la oferta de bienes y servicios dentro de la economía, pero por sobre todas las cosas que generen un clima de certidumbre. El primero que debe llamar al diálogo, el primero que debe llamar a la calma, a la cordura, al respeto a la ley, al respeto a la inversión, al respeto a la propiedad privada, es el representante máximo que puede tener el Ejecutivo Nacional. El primero que debe llamar, obviamente, a que el escenario económico se canalice bajo los esquemas que hoy en día deben manejarse dentro de una sociedad moderna, debe ser obviamente el gobierno. La sociedad solamente lo que hace es reaccionar frente a lo que se establece desde el gobierno. Bien, ya vamos a seguir conversando en el próximo segmento con el economista Rubén Darío Bolívar, aquí en su programa con P mayúscula, porque hay algo bien interesante que tú hablas del estancamiento de la producción. Pues el estancamiento de la producción no solamente porque las empresas no están invirtiendo, sino todo el cerco que parece, desde la oposición, que se genera desde el Estado para evitar el crecimiento. No se muevan, ya regresamos con P mayúscula. Si nos unimos, juntos vamos a llegar a nuestro pueblo.